Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a todos, a todo el público televidente de este canal, que nosotros de nuevo estamos en este bloque de conocimiento de sí mismo. Igualmente saludar a los compañeros quienes hoy día nos acompañan. Bienvenida María Teresa, Javier. Buenas. ¿Sí? Gracias. Bueno, hoy día nos toca otra conferencia tan importante, ¿sí? A la vez que es el punto de partida en lo que se refiere a conocerse a sí mismo, ¿sí? Entonces, el tema de esta conferencia es los diversos yoes lujuriosos, ¿sí? Es un punto muy delicado en realidad que hoy día vamos a tocar, pero también que es bien trascendente para lo que es el avance espiritual de cada uno de nosotros, en lo que se refiere a conocerse a uno, ¿no? Entonces, esta conferencia es la número 43 y bueno, empezamos. María Teresa, ¿qué tan importante es el estudio de estos tipos de lujuria cuando hablamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo en realidad de esta conferencia? Claro, debemos entender que estos yoes lujuriosos nos van a retrasar en el trabajo espiritual. Entonces, este tema es muy importante porque vamos para trabajar con la alquimia, con nuestra alquimia interior. Es importante también enfatizar la castidad, que es no llegar al orgasmo. ¿Por qué? Porque esta energía creadora, sexual, sagrada, la vamos a usar para regenerarnos. Acá debemos comprender que nuestra energía es capaz de crear, ¿no? Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, son capaces de crear un nuevo ser, una nueva vida. Y ningún otro tipo de energía puede crear vida de la nada. Entonces es por eso que es una energía muy, muy importante. Y por eso debemos valorarla y usarla sabiamente. Por eso siempre repetimos, el sabio uso de nuestra energía creadora sexual nos va a regenerar. Entonces, si uno llega a comprender lo sagrado que hay en esta energía sexual, entonces va a poder entender lo importante que es usarlo sabiamente. Eso. Entonces, la lucha para regenerarnos o degenerarnos está, mira, fíjate, en la parte sexual. ¿Por qué tanto nosotros como humanos o como humanidad nos hemos degenerado tanto? ¿Por qué hay tanta perversidad, tanta violencia? Este es el punto de partida, ¿sí? Entonces, la lucha entre blancos y negros podríamos decir que está en el sexo. La lucha entre ángeles y demonios está en el sexo. Entonces, tampoco nosotros no queremos generar o crear una religión de este tema. Tampoco queremos generar una creencia, más no eso no es el objetivo. Lo que buscamos es comprender, ¿sí? Cambiar, trascender. Entonces, el punto de partida está en el sexo. O bien ascendemos o bien descendemos. Son dos partes fundamentales. Entonces, en este tipo, cuando hablamos de lujuria, hay tres tipos de sexo. No sé si nos puede detallar, Javier, esto, que es muy importante en realidad comprenderlo esto. Sí, los tres tipos de sexo es el sexo superior o suprasexo, el sexo normal y el sexo inferior o infrasexo. El sexo superior es el que podemos nosotros regenerarnos como seres humanos, ya usamos esa energía para que ascienda hacia adentro y hacia arriba sin llegar al orgasmo, para crear nuestros cuerpos existenciales del ser, los hijos de la luz también que se le llama. ¿Ya? El sexo normal ya es la reproducción de la especie, pero sin llegar al orgasmo, ¿ya? Debido a que se puede solamente un espermatozoide, como decía Mari, juntarse con un óvulo y crear un hijo. No es necesario que todos salgan en el orgasmo, ¿ya? Y tal infrasexo entonces de que es el llegar al orgasmo y que esos defectos, ya si es que se juntan entre órganos de la mujer y del hombre, un espermatozoide con un óvulo crean a un hijo y todos los demás van a crear nuestros defectos psicológicos o agregados psicológicos. Entonces esos son los tres tipos de sexos. Y con esto, hablando del sexo, como decía Raúl, está hacia arriba o hacia abajo, ascendente o descendente.
El ascendente se refiere a Kundalini, lo que hablan diversas culturas. El fuego, porque estamos hablando de fuego cuando hablamos de sexo, el fuego que asciende victoriosamente, ¿ya? El kundartiguador es lo contrario, lo inverso, el fuego que desciende a los infiernos atómicos del ser humano, ¿ya? Y entonces, bueno, para allá va esta conferencia, a dar a conocer lo importante es que usemos el deseo sexual de una manera correcta, combinado con el entusiasmo espiritual, para poder regenerarnos, ¿ya? Pero ese deseo sexual mal enfocado viene a ser todo lo grande del defecto de la lujuria, de todo lo que vamos a hablar en esta conferencia, ¿ya? Porque si nosotros hablamos de la transmutación sexual, si el azúcar se puede transformar en alcohol, ¿por qué no podría transformarse nuestra falsa personalidad y todo nuestro conjunto de defectos? ¿Por qué no podrían transformarse en el magnífico oro del espíritu? Ya volvernos realmente a cristificarnos y autorrealizarnos, ¿ya? Sí. Bueno, entonces pasamos al tema. Entonces, cuando hablamos de sexo nos referimos prácticamente al estudio, ¿sí?, de la fornicación. Entonces, cuando hablamos de fornicación, la fornicación es contrario a la castidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar que la castidad es el sabio uso de energía, no es la abstención del sexo como comúnmente que la mayoría conocemos. Entonces, María Teresa nos dice que el sabio uso de energía nos hace que nosotros ascendamos esa energía, transmutemos esa energía, y el mal uso es la creación de los defectos. Entonces, generalmente nosotros por desconocimiento hacemos un mal uso de esta energía. ¿Por qué? Porque hay fornicación. Entonces, esta fornicación se divide en tres aspectos fundamentales, ¿sí? Uno, que es la fornicación física, que todos comúnmente conocemos, ¿sí? Y la otra es la fornicación mental, que es la parte interna, que nosotros ideamos, creamos escenas, planeamos en todo lo que tiene que ver a este tema de fornicar. Y la otra es emocional. La emocional es cuando nosotros deseamos, ¿sí?, cuando nos enamoramos, cuando queremos conquistar a alguien, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros estudiar, Javier, este tema que es muy importante? Perdón, María Teresa, me voy al desorden. María Teresa, ¿cómo nosotros empezar a estudiar este tema de la lascivia, de la imaginación con este yo fornicador? ¿Cómo emprendemos este trabajo para avanzar? Sí, bueno, todo empieza generalmente en el mundo psicológico, ¿no? De ahí se exterioriza en acciones. Entonces, uno, si no se autoobserva, se va a dejar llevar simplemente por eso, ¿no? Va a crear escenas, va a imaginar que está con una persona, va a imaginar que está en un acto sexual, va a idear a la persona, va a tratar de conquistar, en fin. Todo eso, ese mundo psicológico del yo lujurioso, en este caso de la lascivia, va a soltar todos sus pequeños demonitos, que luego si uno se deja llevar sin autoobservarse, puede llevar a una acción que al final uno termina arrepintiéndose, ¿no? Porque pensar es crear, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros damos cabida con una imaginación, con un pensamiento, damos alimento a los diversos tipos de lujuria, ¿no? Entonces, este tema de la lascivia en realidad va a desencadenar un cúmulo de defectos que al final nos va a hacer caer en lo que es, por ejemplo, la polución o el tema de la masturbación, Javier, con la lascivia. Sí, hablando de la lascivia, una rama grande de otras ramas, y bueno, la lascivia se puede entender ya más definido como el deseo sexual reprimido. Exacto. Entonces, ese deseo sexual que tenemos reprimido nos lleva a otras consecuencias. Una está muy relacionada con lo que es la pornografía. Y los daños, invitamos a que puedan investigar los daños que tienen en la mente lo que es la pornografía, ¿ya? Hay mucho daño porque distrae mucho, se genera un vicio, y eso hace entonces que la mente pase distraída, la persona esté pensando mucho en la parte sexual, y como no sabe lo que es eliminar defectos, no puede combatir eso de una manera, liberar toda la conciencia que tiene atrapada, gasta mucha energía, ¿ya?
Entonces, vamos viendo ahí cómo la lascivia hace que lo sexual se vuelva mental, ficticio. Y la verdadera, y lo sexual tiene que ser físico, tiene que ser aquí, pero no ahí en la mente y la persona, y uno también, en vez comienza a generar ese placer, preferir el placer ficticio, ya, de lo falso, que lo real y lo físico. Entonces, bueno, ahí hay algo, se invita a estudiar mucho eso porque es bastante grande, y lo que decía Raúl de las poluciones nocturnas, tanto esa fuerza mental que se crea, todo tipo de escenas lujuriosas, ficticias en la mente durante el día, que cuando vamos a dormir, ya en los sueños, seguimos también haciendo y muchas cosas lujuriosas, lo que hace que se llegue al orgasmo mientras uno esté durmiendo. Y la pérdida de la energía sexual, nosotros no nos imaginamos lo importante, lo terrible que es, ya lo importante que es que nuestra energía no se derrame, ¿ok? Y bueno, eso sucede por diversos factores de lo que es la vista, el olfato, el gusto, ya todas esas sensaciones, percepciones que tenemos, que durante el día escuchamos la voz de una mujer y ya inmediatamente no nos controlamos, no hay un dominio de sí mismo, y ya empezamos a gastar energía en cosas lujuriosas. Entonces, si una persona quiere meditar, quiere aprender a reflexionar y ser mejor ser humano, todos estos defectos de la lascivia durante el día van a hacer que se nos gaste mucha energía y no vamos a tener energía para poder meditar, para poder hacer cosas más conscientes. Nos vamos a pasar distrayendo y después se genera un vicio, y bueno, ahí ya termina en lo que son otros factores que ya vamos a hablar. Bueno, entonces la lascivia es, con un pensamiento nosotros podemos generar o crear esta lascivia, que a la vez este defecto en realidad nos va a descontrolar la parte emocional y la parte mental. Y los 5 cilindros de la máquina humana, por supuesto que nos va a desequilibrar. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a ver los pensamientos, las escenas, las ideas, a cada instante, ir pidiendo muerte, ¿sí?, a la Madre Divina, y a la vez, sobre todo, hacer profunda autorreflexión íntima, ¿no?, que es lo más importante, ¿no? Entonces, generalmente estos defectos es en el diario vivir. O sea, el tema de la lujuria hay que trabajarlo de minuto en minuto, de segundo en segundo, de día en día, es un estudio de años que se va a hacer este punto. Entonces, hay yoes, por ejemplo, en el tema emocional, el yo enamorador, por ejemplo, el yo que se siente galán, ¿no?, el yo que se siente conquistador, o el que autosimpatiza con todos, o el que se cree el más guapo y quiere conquistar a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta parte emocional siempre va a detener, o va, ¿cómo lo explico este tema? Va a atrapar esa energía. Entonces, todos los deseos son fuegos atrapados. Entonces, el trabajo es ir liberando este fuego para empezar, ¿sí?, a ahorrar energía. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todos los deseos, vamos a empezar a transmutar, bueno, en la noche con la pareja, y a partir de ahí nosotros ir comprendiendo estos defectitos que nos van manipulando. Entonces, es complicado estudiar el tema de los deseos, María Teresa, en cuanto a esta lujuria, ¿no? Entonces, todos tenemos este defecto. Lo primero que tenemos que aceptar es que todos tenemos. El punto es que cuando nosotros empezamos a ver, se va desatando todos estos defectos, y a la vez con sus detallitos. Entonces, ¿cómo emprender este trabajo de controlar los deseos, María Teresa, en la parte emocional? Sí, como tú decías, uno tiene que hacer un trabajo interior mediante la reflexión íntima, ¿no? Si uno no hace ese trabajo de autorreflexión íntima, entonces simplemente el deseo actúa y uno simplemente está manipulado por ese deseo. Entonces, necesitamos lograr la castidad para que haya poder y creación. Necesitamos rescatar el fuego atrapado que hay en cada uno de los yoes lujuriosos para que haya nacimiento, ¿no? Necesitamos también que la práctica de sexo sea cada vez más pura. El trabajo de estos yoes
siempre lo va a dirigir la Madre Divina. Para los que todavía tal vez no han escuchado esto de la Madre Divina es el amor de Dios, es Dios representado en el amor de una madre. Entonces cuando uno siente, por ejemplo, un deseo lujurioso, ¿no? Y se da cuenta, se está autoobservando, de inmediato mentalmente, ¿no? Dice: Madre Divina, elimíname este efecto. Y la Madre Divina nos va a ayudar a eliminar ese efecto. Y mientras más lo practiquemos, vamos a lograr erradicarlo por completo. Pero es un trabajo, como decía Raúl, de instante en instante, ¿no? Entonces, pero si logramos eliminar ese defecto, entonces ese fuego, como decía también Javier, ese fuego del Kundalini, de esta energía sexual, se va a nacer y va... Se fija, ¿no? Exacto, va a nacer, se va a fijar y nos va a ayudar a crear nuestros cuerpos existenciales del ser en el camino de la autorrealización. Entonces, como unas cosas pequeñas nos pueden llevar al abismo o nos pueden llevar a lo divino, ¿no? Entonces, nosotros debemos preguntarnos cuántas veces hemos fornicado y en qué forma, ¿no? Cómo lo hemos hecho. O sea, uno se tiene que dar el trabajo de sentarse y ver eso, ¿no? ¿Cuántas veces he fornicado? ¿De qué forma? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? Entonces empieza un estudio muy detallado de todo eso y se va a dar cuenta uno que hay una infinidad de yoes lujuriosos que ni tenía uno idea de cuán peligrosos son estos yoes, ¿no? Esto es lo que mencionas, que reflexionar cuántas veces nosotros hemos fornicado con la pareja, ¿sí? O fuera de la pareja. Cuántas veces uno se ha masturbado, cuántas veces uno ha tenido polución nocturna, ¿sí? Cuántas veces uno, ¿sí? ha deseado o ha creado lascivia. Uno tiene que hacerse un cuadro, ¿sí? Una reflexión íntima de sí, y para así empezar a trabajar. Entonces, cuando hablamos, antes hablaba Javier que el tema de la masturbación generalmente pasa más en los varones, porque los varones son más por sentido de instinto, somos más pensadores, ¿no? Y las mujeres son más emocionales. Entonces, nosotros creamos masturbación o hacemos una masturbación y creamos dos defectos, que es el incubo y el sucubo. Sí, el incubo es la parte de las mujeres y el sucubo vendría a ser de los varones, pero que al final estos yoes siempre nos van a tentar a jalar o que nosotros tengamos caídas, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiar, Javier, este tema de la masturbación detalladamente para nosotros ir eliminando y logrando lo que es la castidad, ¿no? Como decíamos recién, reflexionando ya cuántas veces lo he hecho y cómo lo he hecho, pero de todas maneras no se quiere atacar a nadie que tenga estos hábitos, ya, sino se invita a que investiguemos esto que estamos hablando, ya, porque nosotros lo hemos investigado, hemos ido analizándolo y nos damos cuenta de que es perjudicial para regenerarse como ser humano. Entonces, lo que es la masturbación, ya vamos a explicar por qué es tan perjudicial. Ya sucede que al igual que la lascivia, porque estos defectos son muy amigos, están muy relacionados, ya es ficticio, no es sexo real. Ya entonces, en la masturbación se refiere principalmente a que se da el orgasmo, pero no entre hombre y mujer, sino no entre órgano reproductor y el otro órgano reproductor, sino que se da en el aire. Ya existe, de lo más grave de la masturbación es la necrofilia y el bestialismo. La necrofilia es el sexo con cadáveres, donde no es sano, no es para nada sano, ¿ya? Lo mismo sucede con el bestialismo, que es el sexo con animales, que tiene unos graves daños espirituales y psicológicos también. Pero también está lo que es el sexo anal, sexo oral, ¿ya? Y el tipo de masturbación colaborada y solitaria, ¿ya? Sí. Entonces, en el sexo anal, fijémonos que cuando la persona llega al orgasmo, ya llega al orgasmo, y lo que sucede al llegar al orgasmo es que se produce una reabsorción del órgano reproductor,
Entonces esa reabsorción luego de llegar al orgasmo absorbe lo que hay en su entorno y eso entonces hace de que se vaya al cerebro, ¿ya? Si es en la parte del sexo anal, entonces la feca va al cerebro y degenera el cerebro. Lo mismo con el oral, ¿ya? O cualquier otro tipo de masturbación. Es el aire el que va al cerebro y degenera el cerebro, elimina hormonas, ¿ya? Y perjudica la glándula pineal, porque hay una glándula, las glándulas sexuales están íntimamente relacionadas con la glándula pineal, ¿ok? Entonces, asimismo es la solitaria y la mutua, ya donde la persona se degenera muchísimo en el cerebro, ya, y entonces genera un grave daño, ya, porque la energía sexual está muy relacionada con la glándula pineal, ya. Ahora, cuando se da mucha insatisfacción, se puede llegar al celibato, donde la persona ya se abstiene al sexo, y ahí también hay graves daños, porque esa energía sexual con la cual hablamos y sentimos, etcétera, ya no se va a usar y entonces va a involucionar en nosotros. Y lo que va a producir, como a los inquisidores en la época medieval, ya un fanatismo extremo, ya hay un cinismo extremo, ya en lo psicológico y en lo físico, ya o son muy gordos o muy delgados, porque asesinaban a otra, con Biblia en mano asesinaban a personas por daño, por cosas inventadas de ellos y argumentos totalmente hipócritas, ¿ya? Y el fanatismo total a su religión, a su creencia. Entonces la masturbación se invita a estudiarlo. Bueno, ¿ya? entonces la otra parte, creo que queda claro este tema de la lascivia. La otra parte vendría a ser la acción o la física. En la física tenemos que empezar a estudiar lo que es con la pareja, ¿sí? Bueno, si uno no tiene pareja, fuera de la pareja, el adulterio, ¿sí? El lío infiel, ¿sí? El lío traicionero, ahí está el lío diablo, que quiere disfrutar del orgasmo, ahí está los yoes conquistadores, ¿sí? Ahí están los yoes infieles, los distintos tipos de yoes que se creen ser los que nos dominan dentro de nosotros. Bueno, entonces llegamos a la parte final. Bueno, nos hubiera gustado un poco más explicar este tema, pero es amplio y bien profundo para ir comprendiendo. La parte final. Invitar, como no podemos seguir hablando del tema, el tempito es corto, invitar a que cada quien estudie la parte de lo que es el adulterio, la reproducción, los anticonceptivos, ya todo lo que es los defectos de la prostitución, el comercio sexual, los intereses, ya todo lo anticonceptivo, aborto, esa cosa también la podríamos hablar. Se invita a que asista a la sala de conferencia a poder saber más, ya. Y para finalizar, yo creo es muy necesario, importante decir qué beneficios hay al eliminar estos defectos, ya. El deseo sexual bien enfocado, si eliminamos los defectos, mejoraremos nuestra potencia sexual, ya. Entonces existen contrastes que asombran, cosas que no sabemos los seres humanos, de que si utilizamos el deseo sexual de una manera bien enfocada, eliminamos todo lo que es la lujuria y lo utilizamos de una manera bien enfocada en castidad, fidelidad y amor, la potencia sexual va a aumentar muchísimo, ¿ya? Y lo otro es que se va a volver a activar percepción y facultades del cerebro, mejor capacidad de reflexión y conexión con la parte divina que uno tiene. Y realmente el placer espiritual de la sexualidad va a ir aumentando muchísimo, como decía Buda, ¿ya? Y bueno, eso entre muchos otros beneficios del amor, porque el sexo de manera bien enfocada es practicar el amor, y no ese libertinaje, ese desorden, ese caos que hace confundir al amor con esto que es la lujuria y todos estos defectos. Entonces podemos finalizar con esta frase que mencionó, nos quedamos con la frase, Javier, que dices lograr la castidad, la fidelidad y amor, porque todos estos yoes que hemos estudiado son yoes derrochadores de energía, ¿sí? Muchas gracias entonces por compartir, María Teresa, Javier. Bueno, nos vamos a un corte comercial y bueno, regresamos. Gracias, chicos.